tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. Y cuando ya pasaron 10 días de las elecciones del 11 de agosto, bueno, las consecuencias de las elecciones se vienen manifestando en precisamente estos 10 días que parecen 100 días, ¿no? Parece que las elecciones fueron hace mucho tiempo por todos los cambios que ha habido, ¿no? El resultado sorprendió a propios y extraños, dicen. Yo creo que en eso el PJ, el justicialismo, el peronismo se equivocó siempre con Cambiemos. Se equivocó en el 2015 cuando lo subestimó. Se volvió a equivocar en el 2017 cuando lo subestimó y se equivocó ahora cuando en realidad lo sobrevaloró. Porque nosotros aquí dijimos, no hay empate técnico, la diferencia es más de 10 puntos. Y no es que estábamos locos o era una expresión de deseo. Pero sí, en la tercera sesión electoral y en muchos municipios de la primera, que nosotros decíamos, Moreno, Merlo, José Cepaz, el Frente de Todos andaba en el 60% y Macri arenaba el 20%, esto me daba a entender que en los municipios más cercanos a la capital la diferencia no podía ser menos de 10 puntos, al final fue mucho mayor. Entonces la diferencia estaba. Nosotros dijimos, ¿me pueden explicar cómo puede ser empate técnico cuando el oficialismo perdió Santa Rosa, la capital de La Pampa, perdió Córdoba, su capital, perdió Santa Fe, la capital, perdió Paraná, la capital de Entre Ríos? O sea, las 4 provincias que en realidad abarcan, faltaba Buenos Aires, pero esas 4 provincias que abarcan el núcleo de nuestra Argentina agropecuaria, junto a la provincia de Buenos Aires, habían perdido en sus centros urbanos. Entonces era imposible. Pero bueno, hoy el justicialismo o sus candidatos mesuradamente dicen todavía falta, la que sirve es la de octubre, cosa que me parece bien que digan eso, pero en realidad, aunque en los papeles no sea así, todos lo ven a Alberto Fernández como el próximo presidente de los argentinos y todos lo ven a Axel Kicillof como el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es así. El gobierno tiene el boleto picado. Y entonces vemos dentro de lo que hasta ahora compone el gobierno, la garrocha por un lado y el fundamentalismo por el otro. Algunos que se matan por salir de donde estaban, periodistas, empresarios, gente que hasta ayer decía una cosa, hoy cambiaron totalmente. Incluso algunos dicen, no, pero Alberto Fernández es distinto de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que es distinto, todos somos distintos. Ahora, querer creer que Alberto Fernández está en lo opuesto de Cristina o que ahora lo que se viene es quién es el que manda, la verdad que es de una inocencia total. En esto, este es un país muy presidencialista. Y Perón decía que las bayonetas servían para cualquier cosa menos para sentarse arriba. O sea, el que tiene el poder lo ejerce. Y acá el poder lo tiene el presidente. Lo que fue Cristina Fernández de Kirchner fue la política, y es, digamos, la política más interesante de la historia argentina contemporánea. Porque con una simple movida los descolocó a todos. Y ahora si yo me pregunto, ¿no? 4 años la jefa de la banda y todo lo que se decía, paseaba por Comodoro Pi, con todos los servicios de inteligencia detrás, y ninguno supo advertir esta jugada de Cristina Fernández de Kirchner. Ninguno supo advertir que iba a sacar un libro. Hasta eso lo descolocó. En realidad, lo que sí ha demostrado Cristina Fernández de Kirchner, que ve 10 jugadas adelante que el resto. Y consciente de que ella tenía el núcleo duro y fuerte, ese 37% que era propio, sabía que con eso no alcanzaba. Y fue a buscar lo que faltaba. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Y ahora es el turno de Alberto Fernández. Y esto es así. Fijémonos cuando yo hablo de la garrocha y el fundamentalismo, fijémonos lo que hace el fundamentalismo. A ver qué es lo que decía, por ejemplo, desde Madrid, en un video,
un actor muy reconocido, Luis Brandoni, pero que me parece que es bueno, vamos a ver lo que decide y después vamos a hablar de Luis Brandoni. Aquí estamos en Madrid, cumpliendo un compromiso asumido hace muchos meses. Preocupados, pero no derrotados, al contrario. Queda mucho por hacer todavía. Por lo pronto, el sábado 24, salgamos a las calles y las plazas de todo el país. De paso, recordemos el 1A, el 1 de abril del 2017, ¿se acuerdan? Que también cayó en sábado. Para mostrar y mostrarnos que somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente. Y prepararnos para la de endeveras, la del 27 de octubre, con fiscales en todas las mesas, convencidos y seguros. Perdimos la República muchas veces, otra vez no. Abrazos y viva la... Aquí estamos en Madrid, cumpliendo un compromiso... Esto es lo que decía Luis Brandoni. Parecía Hitler en los últimos días, cuando estaba rodeado por los alemanes y buscaba las divisiones a ver para tratar de postergar ese trágico final. Ahora, a mí, en realidad, lo que me preocupa es que esta idea de que lo democrático, lo decente y lo republicano está de un lado. Esto me preocupa realmente, porque ¿qué significa? ¿Que lo que votó la mayoría del pueblo argentino es lo contrario a eso? Todos somos republicanos, decentes y democráticos. Los que votamos a unos y a otros. Me parece que a veces el odio y el rencor nos hacen decir cosas que en realidad habla más de nosotros que de otra cosa. Yo lamento por Luis Brandoni, lo lamento, espero que recapacite, que entienda que en este juego democrático la gente elige y que en realidad este gobierno, que ya lleva 3 años y medio, es el peor gobierno de nuestra historia democrática desde el 83 a la fecha. Es el peor gobierno, porque los indicadores así lo dicen. Todos los que busque, el indicador que busque dice eso. Dijeron que venía a combatir la inflación, una inflación que, no voy a decir la inflación oficial que daba el kirchnerismo, que era el 18%, pero una inflación del 20-25%, la llevan al 50%. Nos endeudaron, producimos menos, todo para atrás, 4 años para atrás. 4 años donde le complicó la vida a todo el mundo. Donde incorporó miles de pobres que eran clase media y donde llevó a otra gente directamente a la marginalidad. Después de las elecciones, el lunes se enojó y entonces dejó que se disparara el dólar. Consecuencia, 30% más de aumento y una cantidad infinita de pobres nuevos y de marginales nuevos. Bueno, esto es Macri. Creo que en estos últimos días Macri ya levantó la bandera blanca. Ya está. Están los fundamentalistas, pero él ya levantó la bandera blanca, listo, ya está. Y bueno, Hernán Lacunza está invitando, como diría así, estos chupetines de madera o caramelos de madera para ir pasando el tiempo. Bueno, pero nos reunimos, somos dialoguistas y vemos qué pasa. Mientras tanto, bueno, la Argentina está transitando hasta ese octubre donde se definan las cosas, hasta ese diciembre donde el nuevo gobierno asuma la conducción del país. Hoy teníamos 3 invitados, estamos esperando a uno de ellos, pero ya tenemos acá a Juan Aiello, que es economista del CEPA, y al candidato a intendente del Frente de Todos de Pilar, Federico Achával, que en las PASO derrotó al actual intendente Ducoté por más de 15 puntos. Fue parte de este aluvión de votos que pintó a casi toda la provincia de azul. El amarillo bajó y acá en el conurbano quedó todo azul, salvo
lógicamente Vicente López y San Isidro, y San Miguel. Pero ahí es Joaquín de la Torre, que bueno, en San Miguel Fernández ganó a Macri por 17 puntos y el intendente de San Miguel, Méndez, derrotó por 9 puntos en estas PASO a Laporta. Hubo mucho corte de boleta. En realidad también ellos salieron adelantándose a lo que quieren hacer otros intendentes de Cambiemos ahora para ver si salvan la ropa de hacer el corte de boleta. Bueno, ellos ya lo adelantaron. Ya vendían el combo. Méndez con Fernández, Méndez con Macri, Méndez con Labaña. ¿Cuál te gusta? Acá está el combo tuyo. Pero le ha dado resultado. Le ha dado resultado a Joaquín de la Torre, que es el jefe natural en el partido de San Miguel. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro primer invitado de hoy, para ver para dónde apunta la economía, ¿no? Juan Aiello. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria de la salud en Castelar. 6 consultorios para fonoaudiología, gabinetes de nutrición, enfermería, vacunatorio, ginecología, medicina general, obstetricia, pediatría, psicología, psicopedagogía, trabajo social, análisis de laboratorio y electrocardiogramas. Contará con la historia clínica de los pacientes, permitiendo realizar consultas médicas en cualquiera de los centros de salud. Más obras para vos, Morón Gobierno. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Juan Aiello, economista del CEPA. Gracias por estar acá, Juan. Por favor, Carlos, gracias a vos. Bueno, se fue Duhovne. Viene la final de, me parece final, viste, de una obra, crónica de muerte anunciada. ¿Cambia algo? Y yo creo que es fundamental, digamos, no, por eso algo. Iba a ese punto. Yo creo que es una obra en la cual los actores, los nombres propios de los actores en realidad pasan a un segundo plano, porque lo que no cambia, que es lo importante, es el modelo. El modelo económico sigue siendo exactamente el mismo, Duhovne antes, Lacunza ahora, pero vamos a seguir con un modelo de altas tasas de interés, con un modelo de apertura de la economía, del mercado financiero, del mercado cambiario. Digo, las bases, los cimientos del modelo, que también es donde hay que ir a buscar lo que pasó el lunes posterior a las PASO, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, en definitiva,
de acá a diciembre no creo que los números de la economía en su conjunto, los números macro, cambien mucho. De hecho, ni siquiera toda la apuesta del gobierno estaba metida en controlar el dólar y bueno, se le fue de las manos la semana pasada, ¿no? ¿Se le fue de las manos o lo dejó que se les vaya? Porque según el Banco Central no intervino, dejó que suba y bueno, hasta Redrado dijo que tenían orden de no intervenir y después por lo que salió a decir el presidente parecía que era toda una operación para castigarnos por el voto, digamos. ¿Podrían haber salido antes? Sí, seguramente podrían haber salido antes de intervenir. Creo que lo hicieron a eso de las 11 de la mañana, 11:30, digo, ya ha pasado bastante la rueda. No obstante, también en la realidad, el precio con el que nos fuimos del dólar del viernes era mentira. Los 46 pesos que valía el dólar no valían. Venía totalmente apalancado por las altas tasas, por las ventas constantes. Digo, era un dólar artificial. ¿Y los 57, 58 de ahora también es artificial o es el... Y los 57, 58 es un dólar de equilibrio. Digo, en términos reales, en términos del tipo de cambio real multilateral, está en valores de septiembre del año pasado. Las intenciones de la CUNSA, de hecho a esto íbamos un poco, son de mantenerlo en ese estado. Hay una banda medio virtual de entre 57 y 61 pesos, que es donde lo quieren mantener. Ha sido claro. De hecho, fue un mensaje... A mí lo que me transmitió el mensaje de la CUNSA fueron dos cosas. Primero, que le hablaba a los mercados. O sea, no fue un mensaje para hablarle a aquel que la está pasando mal, al empresario pyme que no vende, a aquel que se ve muy afectado, como vos siempre decís, por los 2 metros cuadrados más importantes que tiene alguien, que es el de la heladera y el de la alacena. A esas personas no les habló. Sí les habló al mercado, sí trató de transmitir esa tranquilidad, ¿no?, que esperan, y me dio la sensación de que fue un discurso más de una transición, pensando en una transición más que en una continuidad. Y ahí creo que la lectura política que hay que hacer es la de la imposición, de alguna manera, de el ala más política de Juntos por el Cambio, me refiero a los Frigerio, digamos, que el ala más marketinera, más del focus group, que es el ala de Marcos Peña. Yo creo que el Macri del lunes y te hago una pregunta. Fue un Macri de Marcos Peña. Y lo de ayer se parece más al ala política. La semana pasada que figuraba como ministro de Duhovne, pero que no aparecía en ningún lado, porque ya se quería ir el lunes. Sí, claro. Todos los adelantos que... Populistas vamos a decirle populistas porque es lo que dicen ellos que es eso, ¿no? O sea, te saco el IVA, te voy a tirar 2.000 pesos, a la Fuerza de Seguridad 5.000, a no sé qué, te retengo el tema del valor de los hidrocarburos, que es otro despelote ahora con las provincias, pero bueno. ¿Quién fue el que propuso o que llevó a cabo o que mandó esos cambios en un gobierno que hizo como una moneda al aire? Uy, no fue mal, estamos en cara, es la misma moneda, pero pongamos cruz. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? No sé. Lo que sí te puedo decir es que fíjate que siempre que al gobierno le va mal o le pasa algo, va corriendo hacia las políticas que siempre denostó cuando era oposición. Pasó antes en su momento con el Ahora 12, pasó con los precios esenciales y pasó la semana pasada. Las medidas se quedan muy cortas desde ya. 5.000 pesos para los estatales, que es uno de los sectores que más perdió en términos reales. Se calcula más o menos 35% del salario en términos reales van a perder los estatales. Y esto era antes de la última devaluación del 30%. El tema del IVA, la realidad es que lo hicieron primero de manera unilateral. Mataron a las provincias porque el 89% del IVA se coparticipa y el 100% de ganancias también. A la única que eso no le afecta claramente es a Buenos Aires. Buenos Aires se autogestiona con el 70%, o sea, su presupuesto lo consigue con el 70% con recursos propios. Pero después, y bueno, ni hablar del tema con el sector hidrocarburífero, ¿no? Salieron a anunciar algo y se tuvieron que desdecir. La verdad fue bastante improvisado, diría. Pero las medidas no alcanzan, son un paliativo, ayudan un poco, pero la realidad es que se quedan muy a mitad de camino. Y particularmente el tema del IVA 0%, primero eso no llega a la gente. Porque la realidad es que eso a lo sumo el empresario va a recomponer algún margen, va a recomponer rentabilidad. Y después, por otro lado, ¿cómo haces el control? Primero y principal, al comerciante que ya estaba estoqueado, ¿no? O sea que ya pagó ese IVA. Ya pagó ese IVA, ¿qué lo va a descontar? ¿Y qué va a ir a hacer una devolución en la FIP? Hablando mal y pronto, es que hace un chino. Y por el otro lado me imagino, no sé, el panadero que compra una bolsa de harina y aquella que la utiliza para las facturas deberían tener IVA.
y aquella que va para el pan no. Entonces creo que fue una medida un poco más para salir a decir que hicimos algo histórico, apelando, viste, es un poco a la épica que a la realidad. Hubiese quedado mejor, por ejemplo, hacer el descuento directo vía la bancarización, digamos, bueno, a los jubilados, subsidiar la demanda. Digo, sí tienen herramientas para subsidiar. Si vos realmente tenés intenciones de hacer algo que llegue a la gente, podés hacerlo a través de la demanda. No Ahora se reunió con el campo, le dijo que no iban a tocar las retenciones. Digamos, uno lo que observa es que en realidad están desfinanciando al Estado. No, pero por eso, bueno, eso sin ir más lejos, siempre el tema del déficit se ve por el lado del gasto, nunca por el lado de los ingresos, es algo que siempre decimos, ¿no? Porque vos entrás en el círculo vicioso del ajuste, ajustás, se achica la economía, recaudás menos, entonces volvés a ajustar y caes siempre en ese círculo vicioso, particularmente. Y por otro lado, vuelvo a lo que decía al principio, digo, no se mueven del esquema, de su esquema, digo, nunca estuvieron de acuerdo con las retenciones, de hecho las retenciones las terminaron poniendo y con un valor fijo, que obviamente se deprecia, se licúa con la depreciación de la moneda casi por orden del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario que no mostró un respaldo tan fuerte como el que venía mostrando. Digo, hubo una declaración, van a venir, yo creo que los 5.400 millones de dólares los van a liberar, pero también es llamativo, ¿no? Como todos los actores que firmaron el memorándum con el fondo, ninguno está hoy en día. No está Christine Lagarde, no está Sturzenegger, no está Duhovne. No obstante, considero que el hecho de llamar a los economistas de la oposición, creo que es un buen síntoma. Hay que salir a mantener la tranquilidad, porque lo más importante, digo, es llegar bien hasta el 10 de diciembre como todos queremos. Me parece que eso es lo que rescato, si querés, de lo que sucedió en el día de ayer. Ahora, este mantenimiento del dólar, ayer el Banco Central salió a vender más de 100 millones de dólares, 110, 115, no me acuerdo cuánto. Hoy 200 de entrada, digamos. O sea, hay un drenaje, digamos. Sí, va a haber un drenaje constante de divisas. ¿Tenemos guita para ese drenaje de acá hasta octubre y hasta diciembre? Sí. Para hacer ese drenaje, 200, 300. Sí, vamos a volver obviamente a la política ortodoxa. Hoy la tasa cerró en 74,97, 75 prácticamente. Digo, el modelo Cambiemos se sostiene. Por eso los cimientos de la política económica no cambian ni un poquitito así. De hecho, fíjate que la CUNSA en ningún momento habló de ponerle algún esquema de regulación, algún esquema de encaje mínimo para los capitales que van y vienen. No habló en ningún momento, te decía, a aquel que agrega valor en la economía. No le habló a ese sector. El esquema Cambiemos se mantiene, tal vez con vistas ya, y como te decía, de pensarlo más en un esquema de transición que en un esquema de, bueno, renovaremos. Y Fernández dice, no hagan olas, no dice nada, pero imagino que deben estar trabajando ya todos sus equipos para el 11 de diciembre. Sí, por supuesto. Porque, digamos, es evidente que se van a encontrar con una multiplicidad de problemas tremendo. Desempleo récord, la industria prácticamente parada, trabajando a casi un 50% de su capacidad, pymes que cierran, salarios deprimidos, se va a encontrar como él dice, con la economía apagada, literalmente. Entonces, bueno, ahí con las tarifas altísimas, y ahí de a poco tenés que empezar y con la peor herencia, porque hablando de pesada herencia, ¿qué es una pesada herencia? Un memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso es realmente una pesada herencia, porque es un acreedor que te digita la política económica. ¿Estoy equivocado o lo más fuerte que dijo en materia económica Fernández fue sacar del dólar, digamos, dolarizar las tarifas? Yo creo que es creo que es algo de las primeras medidas que se tienen que tomar en caso, para tener el objetivo de reacomodar la economía y que algo empiece a crecer. Me parece que es una de las primeras cosas, porque es donde de alguna manera, de forma indirecta, empiezas a aliviar los bolsillos de las personas y que algo de eso se empiece a poder volcar al consumo necesario para que empiecen a levantarse las persianas, o para que aquel que no cerró las persianas, porque también eso es algo muy interesante. Algo muy triste de estos años es que es muy complicado cuando vos aumentás el desempleo, pero más complicado aún es cuando vos cerrás la fuente que da trabajo. Porque una pyme que cierra es una fuente laboral que se pierde, y han cerrado muchas en lo que va de la gestión de Juntos por el Cambio. Sí, por ahí es mucho, más fácil. Por ahí es más fácil también poner en marcha
el 40% de las máquinas que hoy están paradas, si la empresa está abierta, que levantar la persiana de la empresa. Persiana que se cierra, persiana que es muy complicada abrir. Bueno, no, o sea que, pero me parece que también para dar un poco de tranquilidad. Yo entiendo que Fernández diga yo soy recién un candidato, no soy ni electo ni nada por el estilo, pero evidentemente todos lo buscan a él. Todos lo buscan a él. Todos lo buscan a él. ¿Cómo sigue esta historia? Pero la realidad es que institucionalmente él no es nadie todavía. Digo, el presidente es Mauricio Macri tiene el teléfono de la CUNSA, Mauricio Macri tiene el teléfono de Guido Sanleris y Mauricio Macri es quien tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Yo entiendo, de hecho, Alberto fue claro en ese sentido, si el Fondo Monetario quiere hablar conmigo, que vengan ellos acá a Argentina. Digo, ¿en calidad de qué va Alberto Fernández? Él es, claramente él es el candidato de la oposición que sacó mayor cantidad de votos, pero institucionalmente, Alberto Fernández... Lo que pasa es que hoy Macri tiene el poder de la lapicera, pero sin poder político, vaciado su poder político, y Fernández es el poder de los votos, y de la enorme diferencia que sacó, y que las últimas encuestas dan más diferencia todavía, o sea que hasta Macri puede llegar a añorar los votos que sacó en agosto cuando llegue la elección de octubre. Sí, claro, pero mira, hasta casi en términos psicológicos lo podríamos hablar de esto. Yo creo que lo que tiene que hacer Mauricio Macri es resolver esa dualidad que tiene entre el candidato y el presidente y que gobierne hasta el 10 de diciembre porque para eso fue elegido por mandato popular en 2015. Es que yo creo que aparte de eso hay una cuestión. Mauricio Macri cree que su destino es o la Casa Rosada o Comodoro Pi. Entonces es muy preocupante, porque no es que hay un término intermedio, bueno, me voy del gobierno y punto. Y acá esto, y no es el misterio de la venganza ni nada por el estilo, simplemente que, bueno, vos sabés cómo es esto de cuando judicializás la política, después eso te vuelve en contra, esto es así también, ¿no? Y tiene 92 causas, algunas de ellas muy, pero muy embromadas, y entonces uno entiende a veces su nerviosismo y cuando vio los números de la elección, porque bueno, como dice por ahí Asís, teme perder su capacidad ambulatoria. Sí, bueno, no obstante yo espero que ese nerviosismo no lo lleve a repetir el Mauricio Macri del lunes post-paso, porque la realidad es que el Nerón que incendia todo. Claro, porque no, en definitiva, creo que eso es algo que no ayuda a nadie, menos a él, digo. Creo que el lunes mismo habrá perdido unos cuantos votos, o sea, hablando en términos netamente electorales. Entonces creo que ese Mauricio Macri no beneficia a nadie, ni siquiera a él mismo, y menos a sus fantasmas, ¿no? En el caso de que los tenga. ¿Tenés algunos datos de cómo estamos hoy en cuanto a la cantidad de pobres y en cuanto a la cantidad de marginales que tenemos hoy en Argentina? Mira, la pobreza, en realidad el INDEC mide la pobreza cada 6 meses, ¿no? Por una cuestión de estacionalidad, por una cuestión de que entran los aguinaldos en junio y en diciembre, pero hubo un aumento, pasó más o menos pasó del primer trimestre del año pasado, o sea, 2018, que estábamos en 25 y algo de puntos, saltó al 34 aproximadamente, se sumaron más de 3.600.000 pobres. Esto, a ver, insisto, no es que el dato oficial el INDEC lo publica, pero por un lado el INDEC publica la canasta básica total y por el otro lado se publica el dato de inflación, entonces lo que se puede hacer es calcular cuánto subió esa canasta. Entonces, en definitiva, se han sumado más o menos en áreas urbanas 3.600.000 pobres. Cuando contás las áreas rurales también, obviamente son más. Las mediciones, digo, y eso también es una pesada herencia, ¿no? Sí, estas mediciones se hacen igual en todos los países o cada país tiene su propia forma y parámetro para medir cuándo uno es pobre o cuándo uno es indigente. Bueno, tiene mucho que ver porque ¿cómo se mide? A partir de una canasta básica, y esa canasta básica representa en realidad la idiosincrasia y un poco las cuestiones propias de cada una de esas regiones. No obstante, todas estas mediciones se hacen a través de estándares internacionales, entonces de alguna forma hay cierta comparabilidad, pero corresponden sí a partir de una canasta básica total que es Argentina, ¿no? Entonces se genera cierta dispersión respecto, no es lo mismo la canasta básica total de un argentino que la de un brasilero que la de un italiano. Digo, la de un argentino tiene más carne. Pero ¿por qué la canasta básica de un argentino? Digo, un argentino para no ser pobre consume tanta cantidad de carne. Tal vez otra persona en otra parte del mundo donde se consumen más granos no sucede eso. Bueno, Juan, te vamos a seguir invitando porque evidentemente
la cuestión económica va a privar paralelamente con la política. Esto es así. Van a ir de la mano, por supuesto. Van a ir de la mano. Lo que muchos pensaban que también iba a ir de la mano esta etapa era la cuestión judicial, y vos fíjate, la cuestión judicial quedó en stand-by. Quedó en stand-by. Está en stand-by. Nadie habla de los temas judiciales, se acabó los temas judiciales. Sí, creo que están mirando por otros lados, ¿no? Están recalculando. Sí, están recalculando. Están recalculando, para mí es la palabra. Sí, algunos ya presentaron los papeles para jubilarse, pasar la etapa que viene, así que bueno, gracias por venir. Por favor, un placer como siempre. Vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el candidato a intendente de Pilar, Federico Achával. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Federico Achával, candidato a intendente en Pilar y que ganó en las PASO por más de 15 puntos. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, me dice, íbamos a ir con Flavia, pero me dicen que hay interferencia, así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, te haría la primera pregunta. ¿Esperabas esa diferencia? Depende de dónde lo analice cada uno, ¿no? Creo que a todos nos sorprendió la amplitud de resultado del día 11 de agosto, tanto a nivel nacional, provincial, como a nivel local. Ahora, cuando uno lo racionaliza ese voto, cuando uno lo pone en términos de qué es lo que estaba pasando en la calle, qué es lo que uno veía todos los días que caminaba, qué pasaba con los comercios, qué pasaba con las pymes, qué pasaba con el parque industrial, qué pasaba con los vecinos a los que uno le preguntaba cómo estaba, todos te decían que estaban peor. Entonces, cuando uno lo pasa por el razonamiento lógico, esa elección del día 11 de agosto tiene total sentido. Me parece que lo que demostró es que la gente quiere votar con la esperanza de en el futuro tener una Argentina mucho más tranquila. Una Argentina que le garantice el trabajo, que ese trabajo le permita llegar a fin de mes, que ese trabajo le permita que cuando vuelva a su casa, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, pueda prender una estufa, sin la locura de no saber si después a fin de mes va a poder pagar la tarifa de luz y de gas. Me parece que el resultado del 11 de agosto, lo primero que demuestra es que la gente votó con la esperanza de estar mejor en el futuro, y el gobierno de Cambiemos eso no se lo podía garantizar de ninguna manera. Sí, lo que está diciendo la estufa es increíble, porque es cierto, la gente se privaba de prender la estufa, pero vino un invierno frío y esto también trajo enfermedades, y para mí no es casualidad los virus que andan por el aire, que están todos afectados de la garganta, porque digamos
tiene que ver con el deterioro general, ¿no es cierto? Después lo pagas en remedio y después lo pagas con tu salud, digamos. No, creo que hay dos expresiones que fueron muy claras durante la campaña. Una es la de Alberto Fernández y la necesidad de prender la economía. Prender la economía significa volver a generar fuentes de trabajo y que ese trabajo reactive la situación económica, en nuestro caso, del municipio de Pilar. Nosotros tenemos el parque industrial más grande de la Argentina y hoy uno lo recorre al 30-40% de su capacidad productiva y la verdad que da muchísima lástima, porque uno sabe que son fuentes de trabajo que hoy no están ocupadas y que eso se transforma en familias, padres, madres que no tienen para poner un plato de comida en la mesa. Y lo otro, que tiene que ver con lo que señalaba el candidato a gobernador Axel Kicillof, es que rompieron todo. Rompieron desde los jubilados que hoy no llegan a fin de mes y que encima no se les garantiza los medicamentos, los trabajadores que pierden el empleo. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos un índice de desempleo de más del 12,6%, es una barbaridad. Tenemos que además hay muchos de esos trabajadores que no llegan a fin de mes, incluso habiendo hecho una jornada completa. Tenemos estudiantes que hoy ven restringido su capacidad de pensar en un futuro porque no pueden pagarse la SUBE para ir hasta el lugar de estudio. Bueno, frente a esa realidad, el resultado del 11 de agosto es bastante lógico y fundamentalmente porque la gente hoy lo que quiere es tener un futuro mejor. Digamos, ¿qué posibilidad tiene hoy Cambiemos de hablar del presente o del futuro? Ninguna. No, aparte... El presente no lo puede analizar porque es muy malo. Y el futuro no lo puede prometer porque ya lo prometió en el 2015 y no le cumplió a la gente. No, pero aparte lo increíble es que hablan de la pesada herencia que es el pasado, pero después de la votación del lunes también hablan del inconveniente del futuro, si esta votación, ya están entrampados en una línea de tiempo rara, porque digamos del presente nunca se habla. Por eso uno ve que la elección del 11 de agosto lo que definió es que el pueblo quiere recuperar la esperanza de estar mejor. Quiere realmente sentir que va a haber un gobierno que le va a devolver los derechos, que le va a hacer tener una vida más tranquila, que va a plantear un gobierno que va a proteger los intereses de los argentinos. Votaron con la esperanza de que eso pueda pasar a partir del 10 de diciembre. Federico, yo entiendo que ustedes sean cautos, que digan todavía falta la elección de octubre, que es la que determina. Yo entiendo todo eso perfectamente. Pero sin ninguna duda, si la elección fuese pareja, vos estarías pensando hoy únicamente, bueno, en primero ganar la elección y después ver. Con los resultados que se dieron, a mí no me cabe ninguna duda que vos estás pensando, por no la elección de octubre, pero por otro lado ya en armar el gabinete, en pensar, digamos, porque es inevitable que sea así, porque si, como que tenés más tiempo para pensar incluso cuando llegues al 11 de diciembre, cómo vas a arrancar tu gestión, digamos, esto es inevitable. Sí, creo que hay que ser muy cauteloso y en ese sentido de vuelta, Alberto Fernández fue muy lógico. Veamos las dos reacciones, ¿no? La reacción de Macri de mandando a los argentinos a dormir y tomando medidas que son paliativas para intentar revertir una situación electoral que le fue adversa y la situación que plantea Alberto Fernández de buscar calmar los mercados, de conversar con los distintos sectores, tratar de ampliar el espacio de representación, porque todavía tenemos una responsabilidad de cara al futuro, que es, tenemos un proceso electoral, y el proceso electoral estaba claro antes del 11 de agosto y sigue claro después del 11 de agosto. Ahora, lo cierto es que tenemos una preocupación un poco más grave ahora, producto de las medidas que tomó el gobierno de Cambiemos, que hace que, lejos de habérsele mejorado la perspectiva en este último tiempo a la gran mayoría de los argentinos, se le empeoró. Entonces, pensar en el día a día es parte de una dinámica de justamente intentar representar lo que está sintiendo la gran mayoría de los argentinos, en nuestro caso la gran mayoría de los pilarenses. Y también hay una realidad, nosotros hicimos una campaña que tenía que ver con un modelo distinto al de gobierno de Cambiemos, pero también hicimos propuestas concretas. Y esas propuestas concretas son las que en el día de mañana van a ser parte de los planes y de programas de gobierno a futuro. Por eso la planificación de a partir del 10 de diciembre no es que la vamos a hacer a partir del 11 de agosto, sino que veníamos pensando cómo hacemos para poner a la Argentina de pie, a la provincia de Buenos Aires de pie y nosotros a Pilar de pie y poner un gobierno presente, porque es lo mismo que pensamos antes, se llama coherencia política. Vamos a Flavio a ver si hay algún mensaje. Sí, Marcelo de Bellavista dice, es lamentable lo que opina Luis Brandoni, pero más me preocupan los trabajadores metalúrgicos que están siendo despedidos y con sueldos cada vez más bajos
hay que cambiar de rumbo ya. Y Joaquín de Fátima le pregunta a Federico Achával qué rol van a tener los jóvenes en su gobierno. Puntualmente nosotros hicimos propuestas con respecto a los jóvenes. Hicimos dos de distintas características. Una es, entendemos que hoy los jóvenes tienen una gran dificultad para acceder al primer empleo, entonces propusimos justamente en línea con lo que propone Alberto Fernández, tratar de tener medidas concretas de promoción del empleo joven o del primer empleo a través de hacer quitas en las tasas municipales, aquellas pymes, comercios locales que den trabajo a los jóvenes. Lo otro que también propusimos es que haya un joven por cada una de las áreas del municipio. Entendemos que es muy interesante, muy importante lo que pueden aportar muchos trabajadores municipales que tienen años de conocimiento de lo que es la gestión pública y la posición que se tiene que tomar frente a la resolución de algunos conflictos desde el Estado municipal. También entendemos que es muy importante la fuerza, el empuje, la innovación que proponen los jóvenes. Por eso nosotros propusimos dentro de nuestra plataforma de campaña que haya al menos un joven por área. ¿Cuántos trabajadores componen la planta del municipio de Pilar? Hoy casi 6.000 trabajadores municipales. ¿Afectados a área de salud? Casi un tercio. Claro. Es la diferencia que hay entre municipios que tienen hospital y municipios que no lo tienen, ¿no? Sí, y Pilar particularmente tiene 3 hospitales porque los tiene descentralizados, tiene más de 25 salas de atención primaria, que obviamente eso también genera mayor cantidad de recursos humanos necesarios. Ahora, lo que nosotros entendemos es que esa cantidad de recursos humanos, si están bien implementados, si están puestos al servicio de la gente, si realmente resuelven los problemas sanitarios de los pilarenses, está muy bien. El problema es que nos encontramos que seguimos teniendo un sistema de salud colapsado, seguimos teniendo sala de atención primaria donde no hay médicos, donde no hay pediatra, sala de atención primaria que cierran los fines de semana, sala de atención primaria que cierran a las 12 del mediodía. Entonces, la resolución de un problema de salud para muchísimos vecinos en una extensión territorial como la de Pilar de 352 kilómetros cuadrados es absolutamente insuficiente. Frente a eso es que nosotros proponemos justamente un Estado presente que pueda resolver los problemas de acuerdo a las características de cada municipio. No todos los municipios son iguales. Cuando uno quiere aplicar la misma política pública a un distrito del conurbano de la provincia de Buenos Aires o uno del interior, a Pilar o a Loma de Zamora, evidentemente se va a encontrar con dificultades desde la gestión territorial. ¿Los pilarenses tienen una historia clínica única? O sea, más allá donde se vayan a atender, dentro, si al hospital o a una sala, digamos, o caen y es como si cae por primera vez. No, se está avanzando en ese sentido. Creo que, digamos, hace muchos años todos los municipios han empezado con ese proceso de tener identificados a los pacientes porque uno ahorra administrativamente una gran cantidad de problemas, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero lo cierto es que todavía no está con un sistema único de pacientes. O sea, todavía no funcionan en red todos los centros. No. Es un trabajo interesante para hacer. Sí, fundamentalmente el trabajo tiene que ver con que el vecino que se acerque al municipio, a cualquiera de sus áreas, tiene que tener un historial, tiene que recibir fundamentalmente una respuesta. ¿Cuántas veces has escuchado los vecinos cuando te dicen, no, me mandaron a hacer un trámite y primero fui a una oficina, después fui a la otra, después fui a la otra? Para el vecino el municipio es uno y el que le tiene que dar la respuesta es uno. No podés pasear a un vecino de una dependencia a la otra. Esas son las cuestiones que desde lo humano, desde la cercanía, los municipios modernos tienen que empezar a poder resolver. ¿El tema del reciclado está tratado o es una cuestión que todavía para la gente es algo que está en un lugar muy alejado? No, hay muchísimo para avanzar en ese sentido. Más en Pilar, digamos que es un municipio que se caracteriza por sus espacios verdes, por su gran extensión territorial, que además ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos tiempos. Creo que hay que implementar políticas públicas novedosas. Obviamente hay que tener en cuenta la situación regional, la situación del SEAMSE. Digamos, no es de un día para el otro, pero sí creo que en términos de cuidado medioambiental, Pilar tiene mucho para mejorar.
y trabajar con las escuelas esa cuestión, porque la nueva generación, digamos, tiene más conciencia. Sí, que se viene haciendo y pasa en muchas familias, ¿no? Que los hijos le exigen a los padres, mirá que en la escuela aprendimos a reciclar, a separar residuos, ahora después si no hay una real política por parte del Estado acompañando esa situación, se pierde en el uso diario, entonces deja de ser efectivo. Creo que hay que trabajar, como decía, constantemente, a mediano y largo plazo, en red con los distintos municipios vecinos, en red con las políticas públicas que se implementan desde el SEAMSE, pero hay mucho para mejorar en Pilar. Federico, venís de estar en una reunión que se hizo hoy en Avellaneda, junto a los 135 candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el candidato a gobernador, con Axel Kicillof. Verónica Mayo no está porque creo que está en Costa Rica, en una reunión de los municipios, ella era representante acá de los municipios de la Argentina, y Massa creo que estaba en Estados Unidos, por eso tampoco estuvo. Pero digamos, es una demostración de fuerza muy importante, ¿no es cierto? 135 candidatos a intendente en Avellaneda. ¿Qué es lo que te dejó esa reunión de hoy, a vos particularmente? ¿Qué es lo que, digamos, te llegó más de cerca o qué más te tocó en esa reunión de hoy junto a los 135 candidatos a intendente? Creo que hay dos cuestiones importantes a analizar. La primera es, fue un análisis del resultado electoral del día 11 de agosto que mostró que más de 90 intendentes, si se repite el resultado en octubre, van a ser justamente del Frente de Todos. Y me pareció también... Y mucho de ello, como el caso tuyo, ganando una intendencia que la tenía Cambiemos. Que la de Cambiemos, exactamente. Digo, y lo otro que me pareció muy interesante fue la posición del candidato a gobernador, de Axel Kicillof, de hacer un análisis en conjunto, de plantear una provincia de cara al futuro en la que la administración tenga que ver con la provincia de Buenos Aires y con cada uno de los municipios. Y me parece que en esos términos Axel Kicillof, que hoy presentaba números, que presentaba planillas, que demostraba hacia dónde quería ir, hacia dónde quiere llevar la provincia, porque lo cierto es que tenemos que pasar a tener una provincia que sea viable, que vuelva a ponerse en el sendero de la producción, de la generación de trabajo, que cada uno de los municipios va a tener un desafío distinto para justamente generar esas oportunidades de empleo para millones de bonaerenses. Me parece que marcaba también la línea de cara al futuro. Nosotros tenemos un Frente de Todos, lo que la gente votó fue el Frente de Todos, no un candidato u otro candidato, sino el Frente de Todos, que se ve... Es cierto, no hubo casi corte de boleta, es muy raro, salvo San Miguel, digamos, es muy raro, la gente votó. Porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, es la gente votó la esperanza de volver a tener una Argentina, una provincia de Buenos Aires, y en nuestro caso un Pilar de pie, quiere volver a tener trabajo, quiere tener la oportunidad de que ese trabajo le alcance, quiere tener la oportunidad de volver a juntarse con la familia, de poder comer un asado, quiere tener la oportunidad de poder calefaccionarse en invierno, poder refrigerarse en verano. Esas situaciones son las que creo que tienen que ver con la dinámica diaria de millones de vecinos de la provincia de Buenos Aires, y me parece que en ese sentido Axel Kicillof lo ha interpelado muy bien y fundamentalmente plantea el análisis en base a números, en base a realidades, en base a lo que ha caminado de cara al futuro. Federico, tuvieron una campaña muy de mano a mano. Sí, las campañas territoriales municipales tienden a ser así. ¿En la gestión también va a seguir algún nexo de ese mano a mano en cuanto a las necesidades, los reclamos o las preocupaciones de los vecinos? Es que resulta fundamental. El municipio es la primera ventanilla a la que acude un vecino en base al problema, de que tenga un problema, de cualquier característica, de seguridad, de salud, de educación, por más de que a veces no son responsabilidades directas de los municipios. Entonces, en ese sentido, creo que el que elige la política territorial, el que elige la política municipal, lo que tiene que tener como primera prioridad es la apertura a escuchar al vecino. Fijémonos lo que le pasó a Cambiemos. Priorizó las redes sociales, priorizó la Big Data, priorizó la comunicación por sobre la realidad. Bueno, parece que se desayunaron el 11 de agosto con la situación de crisis que viven muchísimos vecinos de Pilar. Bueno, eso es lo que no le puede pasar a quien decide hacer política territorial, que tiene que ver con el contacto inmediato con los vecinos y con sus problemas. Vos me decías que Pilar tiene aproximadamente 300.000 habitantes, una cosa así. Más, tiene 340.000 habitantes. 340.000 habitantes, pero que los fines de semana hay como 600.000. Sí, efectivamente, de acuerdo a los números de autopista. Hay dos pilares, evidentemente, que conviven
en el mismo pilar. Sí, en Pilar es un pilar al que hay que entenderlo en su conjunto. Digamos, que tiene que ver con la tradición de Celaya, de Manzanares, de Fátima, tiene que ver con el polo productivo que hay y se ha desarrollado alrededor de la Ruta 25 sobre Villarrosa, con el potencial que tiene Presidente Derqui, con la tradición de ser la cuna del federalismo que tiene el centro de Pilar. Cada una de las localidades de Pilar tiene sus características y por supuesto lo que uno cree es que lo que tenemos que trabajar es en volver a generarle esa identidad de cara a futuro, hacer que los pilarenses se sientan orgullosos de ser pilarenses. Nosotros tuvimos durante 4 años un gobierno, el de Ducoté, que priorizó cuidar los intereses de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri por sobre los intereses de los pilarenses. Y hay casos concretos, digamos, cuando se decidió el ajuste en materia educativa y se cerró el bachillerato de adultos en, por ejemplo, la localidad de Manuel Alberti, lo que pasó fue que en otros municipios, cuando se planteó el mismo nivel de ajuste, los intendentes del peronismo dijeron: yo tengo que defender a mis votantes, y eso no se cerró. En Pilar se cerró sin ningún problema. Digamos, frente a eso es que nosotros planteamos la necesidad de que vuelva a haber una gestión municipal orientada a resolver los problemas a los pilarenses, que identifique a los pilarenses y de los que los pilarenses se vuelvan a sentir orgullosos. Vos en Pilar tenés también que ahí votas el Kicillof, bueno, Manzanares, pero dentro del partido de Pilar. O sea, vota el gobernador en el mismo partido. Sí. Y es uno de los habitués de esos fines de semana, precisamente que hablamos de esas dos pilares, digamos. Sí, fue muy interesante también acompañarlo a Axel el día de la elección, porque ahí veía uno como el contacto directo que ha generado Axel a través de la modalidad de campaña que ha elegido es muy genuino, es espontáneo, la gente realmente se acercaba y tuvimos mucho tiempo. Además, Axel decidió que obviamente, como cualquier vecino, hizo la cola, esperó, entonces en ese tiempo la gente se acercaba para sacarle fotos. Si es alguien que, como se dice vulgarmente, traspasa la pantalla, digamos. Y esto se dio, cosa increíble, 2015 no era un buen momento, se habían perdido las elecciones, y recuerdo que en el Parque Centenario... Hizo la primer plaza. Hizo la primer plaza, digamos, y generaba cosas, y era raro, generaba cosas. Y uno lo ve por la calle y la gente, más allá de hoy que está en campaña, cuando está en campaña es lo mismo, la gente se acercaba. Y el ministro de Economía, que vos decís, generalmente el ministro de Economía no tiene buena imagen. Tiene que ver con coherencia política, tiene que ver con haber defendido los intereses de los argentinos, tiene que ver con haber defendido los intereses, en este caso, de los bonaerenses, y particularmente en plantear las discusiones desde la política. Creo que otro de los grandes ganadores del 11 de agosto fue la política por sobre el marketing, la realidad por sobre la ficción, la defensa de los intereses argentinos por sobre los intereses del Fondo Monetario Internacional y de los países extranjeros. En ese sentido, Axel ha sido muy claro, incluso hoy en Avellaneda, planteando, hay una cuestión fundamental, se votó en términos políticos y la gente votó al frente de todos como modelo de gobierno de cara al futuro. Bueno, y me imagino que el resultado de la votación del 11 de agosto te dio más responsabilidades también. Seguramente, sí. Porque ya, digamos, te vuelvo a repetir, está bien que digan falta, ¿verdad? Pero, digamos, uno que analiza números y que ve los números, ya está, digamos. Pero uno tiene la responsabilidad desde el primer día. Yo soy concejal actualmente y los proyectos que uno presenta en el Consejo Deliberante tienen que ver con políticas públicas. Sí, pero una cosa es ser oposición. No, pero por eso digo, como uno ya tiene la experiencia de lo que significa la gestión municipal y entiende qué significa de financiar al municipio, qué significa acompañarlo, qué significa apoyarlo, nosotros presentamos durante estos 4 años proyectos que tenían que ver con representar a la mayoría de los pilarenses y tratar de generar soluciones y salidas a las situaciones de crisis que veníamos dando. Digamos, acompañamiento a la pyme tiene que ver con entender que la oxigenación y darle un poco de espacio a la pyme o al comercio local, lo que va a generar es que no tengamos la cantidad de persianas bajas o locales cerrados que tenemos hoy en el centro de nuestras localidades. Digo, eso es lo que planteamos en su momento. No
no hacía falta el 11 de agosto para entender la crisis que estaban viviendo muchísimos de los comercios de Pilar, las preocupaciones que tienen los trabajadores pilarenses. Nosotros lo vimos, lo decía anteriormente, nosotros tenemos el parque industrial más grande de la Argentina. Hace 4 años teníamos el problema de generar nuevos accesos al parque industrial. Hoy, ¿por qué? Porque los trabajadores tardaban 45 minutos, 1 hora en ingresar al parque. Hoy lo recorres en 15, 20 minutos y me pasó. Entonces, frente a esa realidad, no hace falta únicamente ver el resultado electoral, sino ver la realidad. Federico, si se repiten los mismos resultados, ¿vas a tener mayoría propia en el Consejo Deliberante? Y de acuerdo a los resultados de agosto, nosotros pasaríamos a tener 8 y hoy tenemos ya 5 concejales. Entonces, en principio sí. De todas maneras, yo creo que hay que trabajar con la totalidad del abanico y de los partidos políticos que tengan representación en el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos un frente de todos. Ese frente nos ha enseñado en el proceso y en el proyecto a tratar de ser amplios, a escuchar, a entender que hay quienes opinen distinto, pero tienen capacidad de generar programas y políticas públicas que vayan en favor de la gente, y eso es lo que vamos a hacer independientemente de los colores que se den en el Consejo Deliberante. Gracias por venir, Federico. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por habernos dejado permitir entrar en sus hogares, y nos vamos a ver la semana que viene, 22 horas, miércoles, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.